La historia de Cueros Vélez comienza en una época y un lugar donde las oportunidades no se regalaban, sino que se arrebataban con esfuerzo diario. Era la ciudad de Medellín, a mediados de la década de los 80. La capital del departamento de Antioquia, en Colombia, vivía tiempos convulsos. La violencia y la incertidumbre social eran el pan de cada día, pero paradójicamente, esa misma presión forjó una generación de hombres y mujeres decididos a no dejarse vencer por el miedo. En medio de ese caos urbano, un joven llamado Juan Raúl Vélez empezaba a trazar un camino que, sin saberlo, cambiaría la industria de la moda en su país. Juan Raúl no provenía de una dinastía de industriales, ni tenía una herencia millonaria esperando en un banco. Su capital inicial era mucho más modesto y a la vez más valioso. Su propia energía y una disposición inquebrantable para el trabajo. Como relatan las crónicas económicas sobre su vida, su inicio no se dio en una oficina con aire acondicionado ni rodeado de asesores financieros. Todo comenzó en la intimidad de su hogar y con una herramienta tan básica que parece mentira que haya sido la piedra angular de una multinacional. Unas simples tijeras. Corría el año 1986. Mientras muchos jóvenes de su edad buscaban empleos tradicionales o se dejaban llevar por el pesimismo de la época, Juan Raúl decidió apostar por la independencia. Había notado algo en el entorno, una necesidad simple, pero constante. La gente, a pesar de las crisis, seguía vistiéndose. La moda y la apariencia personal mantenían su importancia en la cultura paisa. Y dentro de esa vestimenta, los accesorios jugaban un papel fundamental. En particular, los cinturones. La idea no surgió de un estudio de mercado complejo, sino de la observación pura. Juan Raúl vio que el cuero era un material noble, duradero y muy apreciado en la región. Sin embargo, la oferta de cinturones de buena calidad y con diseño atractivo era limitada o muy costosa. Allí vio una grieta por donde podía entrar. No tenía maquinaria industrial, troqueladoras ni grandes mesas de corte. Lo que tenía eran sus manos y esas tijeras que se convertirían en el símbolo de su perseverancia. El proceso de fabricación en esos primeros días era puramente manual y físicamente agotador. Juan Raúl compraba retazos y piezas de cuero con los pocos ahorros que lograba reunir. Llevaba el material a su casa y allí transformaba la sala o su habitación en un taller improvisado. Cortar cuero no es como cortar tela o papel. El cuero es una piel resistente, gruesa y caprichosa. Exige fuerza en la muñeca y precisión en el trazo. Un corte mal hecho significaba desperdiciar un material que le había costado dinero real. Durante horas, Juan Raúl se dedicaba a sacar tiras de cuero. El sonido constante de las tijeras mordiendo la piel animal marcaba el ritmo de sus días. Sus manos terminaban adoloridas, marcadas por la presión de los mangos de la herramienta y resecas por el contacto con el material curtido. Pero en ese dolor había una satisfacción profunda. Cada tira de cuero que cortaba era un paso más hacia su autonomía. No estaba simplemente haciendo correas, estaba moldeando su futuro. Sus primeros clientes no fueron grandes cadenas de almacenes ni boutiques exclusivas. Fueron las personas más cercanas a él. Sus amigos, sus vecinos y sus conocidos se convirtieron en su primer mercado de prueba. Juan Raúl les ofrecía sus cinturones con una mezcla de timidez y orgullo. La respuesta fue positiva. La gente notaba que, aunque el producto era artesanal y hecho con herramientas básicas, tenía calidad. El cuero era real, las costuras resistían y los diseños, aunque sencillos, tenían buen gusto. El dinero que recibía de esas primeras ventas era sagrado. Cada peso, que al cambio de hoy serían centavos de dólar, se cuidaba con celo. Juan Raúl entendió desde muy temprano una lección que a muchos empresarios les toma años aprender. El flujo de caja es la sangre del negocio. Si vendía 3 cinturones, tomaba ese dinero y corría a comprar material para hacer 5. La reinversión era total. Su sueldo era la satisfacción de ver crecer su pequeño inventario de cuero. La rutina de Juan Raúl se dividía entre la producción solitaria y la venta social. Después de las largas jornadas de corte y ensamblaje, venía la labor comercial.
con sus productos en la mano o en una bolsa, salía a buscar a esos amigos y conocidos. El boca a boca empezó a funcionar. Un amigo le contaba a otro que Juan Raúl estaba vendiendo unas correas muy buenas y a buen precio. Esa recomendación personal fue su primera campaña de publicidad. No había vallas ni anuncios en radio, solo la reputación de un hombre que cumplía lo que prometía. La competencia en Medellín era feroz. La ciudad siempre se ha caracterizado por su vocación comercial y textil. Había muchas otras personas intentando vender cosas, sobrevivir, salir adelante. Pero Juan Raúl tenía una ventaja: su obsesión por el detalle. Aunque cortaba con tijeras, se aseguraba de que los bordes quedaran rectos. Buscaba las mejores hebillas que su presupuesto le permitía. Limpiaba y pulía el cuero para que brillara antes de entregarlo. Ese valor agregado, ese cariño puesto en el producto, hacía que sus cinturones destacaran sobre los de otros vendedores informales. A medida que pasaban los meses de ese año fundacional de 1986, la demanda empezó a superar la capacidad de sus manos. Sus amigos ya tenían cinturones, los amigos de sus amigos también. El círculo natural de ventas se agotaba y era necesario expandirse. Juan Raúl tuvo que vencer el miedo natural al rechazo y empezar a tocar puertas de desconocidos. Visitaba pequeñas tiendas de ropa en el centro de la ciudad. Ofrecía su mercancía a dueños de locales que lo miraban con escepticismo. En esas caminatas por el centro de Medellín, cargando su mercancía, Juan Raúl forjó su carácter de vendedor. Aprendió a leer a las personas, a saber cuándo insistir y cuándo retirarse. Recibió muchos no por respuesta. Le decían que ya tenían proveedor, que no necesitaban más mercancía o que sus precios no les servían. Pero cada sí era una victoria que borraba el sabor amargo de los rechazos anteriores. La visión de Juan Raúl no se limitaba a sobrevivir el día a día. Mientras cortaba cuero en su casa, su mente volaba hacia el futuro. Se imaginaba que algún día esas correas llevarían una marca reconocida, que la gente las buscaría no solo por ser útiles, sino por ser un símbolo de estatus y moda. Esa capacidad de soñar en grande, mientras se trabaja en pequeño, fue el combustible que mantuvo encendido el motor de su emprendimiento en esos momentos difíciles. El entorno familiar también jugó un papel importante, aunque la iniciativa fuera suya. En la cultura antioqueña, la familia es el primer núcleo de apoyo económico y moral. Ver a Juan Raúl trabajando sin descanso generaba respeto y admiración entre los suyos. No era un joven perdido, era un hombre con un propósito. Esa validación silenciosa de su entorno cercano le daba fuerzas cuando el cansancio físico amenazaba con vencerlo. El cuero se convirtió en su maestro. Aprendió a distinguir las diferentes calidades, los tipos de curtido, cómo reaccionaba el material a la humedad o al calor. Se volvió un experto empírico. Sin haber pisado una escuela de diseño de modas, desarrolló un gusto estético refinado. Sabía qué color de correa combinaba mejor con los pantalones de moda. ¿Qué ancho era el más elegante para un traje? ¿O cuál era el más resistente para un jean de trabajo? Su universidad fue la práctica diaria, y su diploma eran los clientes satisfechos. Hubo días en los que el dinero escaseaba tanto que era difícil comprar la materia prima para la siguiente tanda de producción. En esos momentos de asfixia financiera, la creatividad florecía. Juan Raúl buscaba retazos más pequeños, aprovechaba cada centímetro de piel. Inventaba formas de unir piezas para no desperdiciar nada. Esa eficiencia obligada por la necesidad se quedó grabada en el ADN de su gestión. Incluso años después, cuando ya manejaba millones de dólares, nunca olvidó el valor de un centímetro de cuero. La transformación de Juan Raúl fue integral. Dejó de ser solo un joven con ganas de trabajar para convertirse en un microempresario. Empezó a llevar cuentas en cuadernos, a anotar pedidos, a organizar sus tiempos. La informalidad de vender a los amigos dio paso a una estructura mental más organizada. Entendió que si quería crecer, no podía confiar solo en su memoria. Necesitaba orden. Aquellas tijeras iniciales tuvieron que ser afiladas muchas veces. Eran la extensión de su voluntad. Representaban la filosofía de hacerlo uno mismo.
En una época donde no existía Internet para buscar proveedores o tutoriales, todo se aprendía haciendo y deshaciendo. Si un cinturón quedaba mal, se desbarataba y se volvía a hacer. La autocrítica era su control de calidad. Juan Raúl era su propio jefe más exigente. No se permitía entregar algo mediocre. El año 1986 llegaba a su fin, y Juan Raúl Vélez podía mirar atrás con cierto orgullo. Había empezado de cero, sin nada más que su determinación, y ahora tenía un pequeño negocio en marcha. No era rico, ni famoso, pero era dueño de su destino. Había validado su hipótesis. Se podían vender cinturones de calidad hechos en Medellín. El mercado existía y él tenía el producto. Pero el mercado de los amigos y las pequeñas tiendas tenía un techo. Juan Raúl sabía que para dar el siguiente paso necesitaba más que tijeras y fuerza bruta. Necesitaba ayuda. Necesitaba empezar a pensar como una empresa y no como un artesano solitario. La semilla estaba plantada, pero el terreno necesitaba ser abonado con nuevas estrategias y, sobre todo, con la formalización de su sueño. La soledad del emprendedor se hacía sentir en las noches, cuando terminaba la jornada y revisaba lo producido. El cansancio era inmenso, pero la ilusión era mayor. Veía en cada correa terminada una promesa de progreso. Imaginaba que esa correa la usaría alguien importante, o un trabajador honesto, y que ese objeto lo acompañaría en su vida diaria. Esa conexión humana a través del producto le daba sentido a todo el esfuerzo. El sonido de las tijeras cortando cuero en la habitación de Juan Raúl Vélez pronto dejó de ser un ruido solitario para convertirse en el eco de una ambición que ya no cabía entre cuatro paredes domésticas. A finales de la década de los 80, lo que había comenzado como una forma de supervivencia personal estaba mutando hacia algo más complejo. La demanda de sus cinturones, impulsada por la calidad y el cumplimiento en las entregas, obligó a Juan Raúl a tomar decisiones que definirían su futuro. Ya no bastaba con ser un buen artesano. La vida le exigía convertirse en un organizador, en un líder y en un estratega. El primer gran cambio fue mental. Juan Raúl entendió que un solo hombre, por más fuerte y decidido que fuera, tenía un límite físico. Sus manos podían cortar una cantidad finita de correas al día, y sus piernas podían recorrer un número limitado de calles para venderlas. Si quería crecer, necesitaba multiplicar sus manos. Fue así como el emprendimiento dejó de ser una aventura solitaria para convertirse en un proyecto familiar y colectivo. La figura de Ana María, su esposa, emergió con fuerza en esta etapa. Mientras Juan Raúl era el motor que impulsaba las ventas y la producción bruta, Ana María se convirtió en el alma del detalle y la administración. Ella aportó algo que a menudo se pasaba por alto en la rudeza del taller: la delicadeza en el acabado. Ana María se encargaba de revisar que no sobrara ni un hilo, que los empaques estuvieran impecables y que el producto final tuviera una presentación que enamorara al cliente antes de que éste se probara el artículo. Esta dupla se volvió invencible. Él traía la fuerza y la visión comercial. Ella ponía el orden y la estética. Juntos, establecieron un estándar de calidad que superaba por mucho al promedio de la manufactura informal de Medellín en aquellos años. El espacio físico se convirtió en el siguiente obstáculo. La casa familiar ya no podía contener los rollos de cuero, los frascos de pegante y las herramientas que se acumulaban. El olor a cuero curtido, aunque agradable para ellos, impregnaba cada rincón del hogar. Fue necesario dar el paso hacia un lugar dedicado exclusivamente al trabajo. No se trataba de una gran nave industrial en una zona franca, sino de un pequeño local, un taller modesto donde se pudiera hacer ruido y desordenar sin interrumpir la vida doméstica. Alquilar ese primer espacio fue un riesgo financiero. Implicaba un gasto fijo mensual que debía pagarse se vendiera o no se vendiera. Para una mentalidad conservadora, esto podría haber sido motivo de pánico, pero para Juan Raúl fue una motivación para salir a vender con más ahínco. Con el nuevo espacio, llegaron los primeros colaboradores externos. Contratar a la primera persona ajena a la familia fue un hito.
significaba asumir la responsabilidad de llevar comida a la mesa de alguien más. Juan Raúl no solo les enseñaba a cortar o a pegar, les transmitía su filosofía. Les enseñaba que el cuero tenía un sentido, una dirección en la fibra, y que respetarlo era la única forma de obtener un buen producto. Se convirtió en un maestro exigente. No toleraba la mediocridad porque sabía que su nombre, que apenas empezaba a sonar, era lo único que respaldaba el negocio. Fue en este periodo cuando la marca Vélez comenzó a tomar forma, no como un logotipo diseñado por una agencia de publicidad costosa, sino como una firma de responsabilidad. Ponerle el apellido al producto era una declaración de principios. En la cultura paisa, el apellido es sagrado. Mancharlo con un producto malo era una vergüenza social. Al marcar sus cinturones con la palabra Vélez, Juan Raúl estaba diciéndole al mercado que él respondía personalmente por cada centímetro de cuero vendido. No se escondía detrás de nombres en inglés o marcas de fantasía, algo muy común en la época para aparentar ser importado. Él apostó por la identidad local. La producción comenzó a diversificarse. Los cinturones habían sido la escuela, pero el cuero permitía mucho más. Juan Raúl observó que las mujeres, un segmento de mercado mucho más dinámico que el de los hombres, buscaban bolsos que combinaran calidad y buen precio. Entrar en el mundo de los bolsos fue un desafío técnico mayor. Un cinturón es, en esencia, una tira lineal con acabados en las puntas. Un bolso, en cambio, es una estructura tridimensional. Requiere moldería, forros, cremalleras, herrajes y una precisión milimétrica en el ensamblaje para que no quede torcido. Juan Raúl y su pequeño equipo tuvieron que aprender sobre la marcha. Desbarataron bolsos viejos para entender cómo estaban hechos por dentro. Prueba y error. Se desperdició material, se rompieron agujas, pero poco a poco dominaron la técnica. Cuando lograron producir los primeros bolsos de calidad aceptable, el mercado de Juan Raúl se multiplicó. Ya no solo visitaba tiendas de ropa masculina, ahora tenía entrada en las boutiques femeninas, donde la rotación de producto era más rápida y el volumen de ventas potencial era mayor. A pesar de que las ventas aumentaban y el taller siempre estaba ocupado, Juan Raúl y Ana María vivían con lo justo. La tentación de gastar las ganancias en un mejor carro o en ropa cara fue suprimida por la visión de largo plazo. Cada peso excedente se convertía en más cuero, en mejores tijeras, en una máquina de coser un poco más moderna. Compraron su primera máquina de coser industrial usada, un monstruo de hierro que aceleró los procesos y permitió costuras más firmes y profesionales. El sonido del motor de esa máquina era la música del progreso para la naciente empresa. El abastecimiento de materia prima se volvió un tema crítico. Juan Raúl ya no podía depender de los retazos que sobraban de otras fábricas. Necesitaba cuero de primera línea, pieles completas y sin marcas de ganado. Empezó a visitar curtiembres, esos lugares donde se procesa la piel cruda hasta convertirla en cuero utilizable. Aprendió a negociar con los curtidores, a exigir que los procesos químicos fueran los correctos para que el cuero no se despellejara ni perdiera color con el tiempo. Se ganó el respeto de los proveedores no por ser el que más compraba, sino por ser el que pagaba cumplido. En un país donde la cultura del pago a veces es laxa, la seriedad de Juan Raúl le abrió puertas. Mientras la empresa crecía puertas adentro, el país cambiaba puertas afuera. Llegaron los años 90 y con ellos la apertura económica. Colombia abrió sus fronteras al comercio internacional. De repente, el mercado se inundó de productos importados, muchos de ellos provenientes de Asia a precios irrisorios. Para muchos industriales colombianos, esto fue el fin. No podían competir con los costos de mano de obra de Oriente. Sin embargo, para Vélez, esto fue una prueba de fuego que reafirmó su convicción. Juan Raúl entendió que no podía competir por precio contra un producto sintético chino. Su batalla era por la calidad y el diseño. Decidió que su producto tenía que verse, oler y sentirse superior. El cuero real tiene un aroma inconfundible que el plástico no puede imitar.
Vélez se aferró a esa autenticidad. Educaba a sus clientes, les mostraba la diferencia entre una correa translúcida y barata que duraría un mes y una correa de cuero legítimo que duraría años. Esa labor pedagógica fidelizó a una clientela que valoraba lo bueno. La marca se posicionó como una opción de lujo accesible para la clase media trabajadora. La rutina de Juan Raúl en esos años era extenuante. Madrugaba antes de que saliera el sol para organizar la producción del taller. Pasaba la mañana supervisando el corte y la costura, resolviendo problemas técnicos, asegurándose de que el tono de café de los bolsos fuera uniforme. Al mediodía, cambiaba el delantal de artesano por la camisa de vendedor y salía a la calle. Recorría el centro de Medellín, una zona vibrante y caótica conocida como El Hueco y las zonas comerciales aledañas. Cargaba muestras, tomaba pedidos en una libreta y entregaba la mercancía de la semana anterior. En la noche, regresaba al taller para revisar las cuentas y planear el día siguiente. El contacto directo con la calle fue su mejor estudio de mercado. Juan Raúl escuchaba a los dueños de los almacenes, quienes a su vez le transmitían lo que decían los clientes finales. La gente está pidiendo bolsos más grandes, buscan colores más vivos, necesitan billeteras con más compartimentos. Él tomaba nota y a la semana siguiente llegaba con productos que respondían exactamente a esas necesidades. Esa agilidad para adaptarse, posible gracias a tener una estructura pequeña y flexible, fue una ventaja competitiva enorme frente a las grandes fábricas que tardaban meses en sacar una nueva colección. La formalización legal de la empresa fue otro paso inevitable. Dejar de ser una persona natural para convertirse en una sociedad implicaba trámites, impuestos y burocracia. Juan Raúl, un hombre de acción práctica, tuvo que armarse de paciencia para lidiar con el papeleo. Entendió que si quería ser grande, tenía que jugar con las reglas de los grandes. Registrar la marca, afiliar a sus empleados a la seguridad social, pagar impuestos sobre las ventas. Muchos veían estos costos como una carga. Él los vio como una inversión en tranquilidad y sostenibilidad. Quería construir una empresa que perdurara, no un negocio de garaje que desapareciera con la primera fiscalización. El liderazgo de Juan Raúl maduró. Dejó de ser solo el jefe que da órdenes para convertirse en el líder que inspira. Sus empleados veían que él trabajaba más que nadie. No era el dueño ausente que solo pasaba a recoger las ganancias. Si había que cargar bultos de cuero, él los cargaba. Si había que quedarse hasta tarde para terminar un pedido urgente, él apagaba la luz al final. Ese ejemplo generó una lealtad profunda en su equipo base. Muchos de esos primeros empleados se convirtieron en pilares de la compañía durante décadas, creciendo junto con la empresa. La visión de expansión geográfica comenzó a gestarse. Medellín era un mercado importante, pero Colombia era grande. Juan Raúl empezó a mirar hacia otras ciudades. Bogotá, la capital, con su clima frío y su cultura más formal, era un mercado natural para el cuero. Cali, con su alegría y calor, requería diseños diferentes. Empezar a enviar mercancía a otras ciudades implicaba nuevos retos logísticos. ¿Cómo cobrar a distancia? ¿Cómo asegurar que la mercancía llegara bien? Se apoyó en empresas de transporte y en la confianza que iba construyendo con nuevos clientes referidos. Los viajes de negocios de Juan Raúl no eran en primera clase ni se hospedaba en hoteles 5 estrellas. Viajaba en bus por las carreteras sinuosas de la geografía colombiana, llevando sus maletas llenas de muestras. Dormía en hoteles económicos para cuidar el presupuesto. Cada viaje tenía que justificarse con ventas. Regresar con las manos vacías no era una opción. Esa tenacidad para abrir mercado, ciudad por ciudad, cliente por cliente, fue tejiendo una red de distribución nacional mucho antes de tener tiendas propias. El diseño de los productos también evolucionó. Juan Raúl empezó a asistir a ferias locales de insumos y moda. Aunque no viajaba a Europa todavía, devoraba revistas y catálogos que caían en sus manos para entender las tendencias mundiales. Adaptaba esas tendencias al gusto colombiano. Entendió que el consumidor latino tiene preferencias particulares. Le gusta que el cuero se note, que los herrajes brillen, que el producto tenga presencia. Vélez desarrolló un estilo propio,
una mezcla de rusticidad artesanal con elegancia urbana que empezó a ser reconocida en las vitrinas. A finales de esta etapa, la empresa ya no era un experimento, era una realidad vibrante, con una nómina de empleados que dependían de ella, con proveedores que confiaban en su palabra y con clientes que esperaban sus nuevos productos. El taller inicial se había quedado pequeño de nuevo. La dinámica de crecimiento era constante. Crecer, saturar el espacio, mudarse, volver a crecer. Era un ciclo virtuoso impulsado por la reinversión total de las utilidades. La relación con los bancos empezó a cambiar. Al principio, Juan Raúl era un desconocido para el sistema financiero. Ahora, con un flujo de caja constante y un negocio organizado, los bancos empezaban a acercarse para ofrecer crédito. Juan Raúl fue prudente. Tomó deuda solo para comprar maquinaria o activos productivos, nunca para cubrir huecos o gastos innecesarios. El endeudamiento responsable le permitió acelerar el crecimiento sin entregar el control de su empresa. El nombre Vélez ya se veía en las cinturas de los ejecutivos en el centro, en los bolsos de las damas, en los centros comerciales y en las billeteras de los universitarios. Había logrado democratizar el acceso al cuero de calidad. Ya no era un lujo inalcanzable reservado para productos importados. Era un lujo local, posible y duradero. La marca se estaba convirtiendo en un genérico de calidad en la región. Cuando alguien pensaba en cuero, pensaba en Vélez. Sin embargo, Juan Raúl sabía que vender a través de terceros tenía sus riesgos. Dependía de que el dueño de la tienda exhibiera bien su producto, de que lo pagara a tiempo y de que no lo mezclara con mercancía de menor calidad. Empezó a sentir la necesidad de controlar la experiencia completa del cliente. La idea de tener un espacio propio, una tienda donde solo se vendiera Vélez, donde él pudiera decidir la iluminación, la exhibición y el trato al cliente, empezó a rondar su cabeza con insistencia. Era un paso arriesgado, pues implicaba costos de arrendamiento comercial mucho más altos y la gestión de personal de ventas directo. Pero el riesgo nunca había detenido a Juan Raúl. Desde que tomó las tijeras por primera vez, su vida había sido una sucesión de apuestas calculadas. La consolidación del taller y la aceptación del producto le daban la confianza para dar el siguiente gran salto. La empresa estaba sólida en sus cimientos productivos. Ahora necesitaba una cara propia ante el público. La etapa de ser un fabricante anónimo o semi-anónimo estaba llegando a su fin. El inicio de la década de los 90 trajo consigo una transformación radical en la mentalidad de Juan Raúl Vélez. Hasta ese momento, su éxito radicaba en ser un excelente proveedor. Sus cinturones y bolsos se vendían bien en tiendas ajenas, pero él sentía que le faltaba algo fundamental: el contacto directo con la persona que usaba sus productos. Vender al por mayor garantizaba volumen, pero le quitaba el control sobre cómo se presentaba la marca. A veces encontraba sus productos de cuero fino exhibidos de manera desordenada, mezclados con mercancía sintética o en rincones oscuros de los almacenes. Eso le dolía. Sabía que para construir una marca de verdad necesitaba un escenario propio. La decisión de abrir la primera tienda exclusiva de Vélez no fue un capricho vanidoso, sino una estrategia de supervivencia y crecimiento. Implicaba un riesgo financiero considerable. No era lo mismo vender una docena de correas y cobrar la factura, que pagar un arriendo costoso en un centro comercial, contratar vendedores, pagar servicios públicos y asumir el riesgo de que nadie entrara por la puerta. Sin embargo, Juan Raúl confiaba en su instinto. Sabía que el consumidor colombiano estaba madurando y empezaba a buscar experiencias de compra más sofisticadas. La primera tienda se inauguró en Medellín, su plaza fuerte. El diseño del local fue planeado con la misma obsesión por el detalle que Juan Raúl aplicaba a sus productos. Quería que la tienda oliera a cuero desde la entrada. Usaron madera para la estantería, luces cálidas que resaltaran las texturas de las pieles y una organización impecable. Cuando se encendió el letrero con el nombre Vélez en la fachada, marcó un antes y un después. Ya no era solo un apellido familiar, era una promesa comercial pública. La respuesta del público validó la apuesta.
Los clientes entraban y se sorprendían de encontrar una tienda nacional con una presentación que nada tenía que envidiarle a las marcas extranjeras. Podían tocar los productos, probarse los bolsos frente a espejos bien iluminados y recibir asesoría de vendedores capacitados directamente por la marca. Juan Raúl visitaba la tienda constantemente. Se quedaba en una esquina observando. Escuchaba lo que decían las señoras, veía qué productos tomaban primero, cuáles ignoraban y cómo reaccionaban a los precios. Esa información era oro puro para ajustar la producción en el taller. Con la tienda propia, llegó la necesidad imperiosa de ampliar el portafolio. Una tienda no se podía sostener solo vendiendo correas y algunos bolsos. El espacio físico exigía variedad. Los clientes empezaron a preguntar por zapatos. Si hacen bolsos tan buenos, ¿por qué no hacen zapatos? Era la pregunta recurrente. Para Juan Raúl, entrar en el mundo del calzado era meterse en terrenos pantanosos. La marroquinería y el calzado, aunque ambos usan cuero, son industrias hermanas pero muy diferentes técnicamente. Hacer un bolso es un reto de confección, hacer un zapato es un reto de ingeniería y anatomía. Un zapato mal hecho no solo es feo, sino que lastima, cansa y daña los pies. Requiere hormas precisas, suelas resistentes, pegantes especiales y un conocimiento profundo de la biomecánica del caminar. Juan Raúl no sabía hacer zapatos, pero sabía quién podía hacerlo. Empezó a buscar a los mejores zapateros de la región, viejos artesanos que conocían los secretos del oficio. La incursión en el calzado fue lenta y cautelosa. Al principio subcontrataron la producción con talleres especializados, pero bajo la estricta supervisión de calidad de Vélez. Juan Raúl no quería poner su marca en un zapato que se despegara a la semana. Exigía los mejores cueros, forros suaves que no mancharan las medias y suelas que no resbalaran. Los primeros modelos fueron conservadores, mocasines clásicos para hombre y tacones medios para mujer. La aceptación fue inmediata. La gente confiaba en la marca y esa confianza se trasladó de la cintura a los pies. Con el tiempo, la empresa decidió que debía controlar también la producción del calzado. Montaron sus propias líneas de producción de zapatos. Esto implicó comprar maquinaria italiana de última tecnología, troqueladoras, máquinas de montar puntas y hornos de reactivación de pegante. El taller se transformó en una fábrica. El ruido de las tijeras fue reemplazado por el ritmo industrial de las máquinas, pero la mano del artesano seguía siendo indispensable para los acabados finales. Cada zapato pasaba por decenas de manos antes de llegar a la caja. La expansión de las tiendas propias se convirtió en el motor de la compañía. Después del éxito en Medellín, miraron hacia Bogotá. La capital, con su clima frío y su población de millones de habitantes, era el mercado más grande del país. Abrir en Bogotá era jugar en las grandes ligas. La competencia era más dura y el consumidor más exigente. Juan Raúl viajaba constantemente, buscando locales en los centros comerciales más importantes. No le interesaba estar en cualquier lado. Quería estar donde estaba el tráfico de calidad. Unicentro, Andino, Hacienda Santa Bárbara. Esos eran los objetivos. La logística se complicó. Ahora había que despachar mercancía diariamente desde Medellín hacia Bogotá y otras ciudades. Tuvieron que implementar sistemas de inventario más robustos. Ya no servía el cuaderno de notas. Llegaron los primeros computadores y sistemas de gestión para saber exactamente cuántos zapatos talla 37 color negro había en la tienda del norte de Bogotá. La empresa se profesionalizó a la fuerza. Contrataron gerentes de zona, auditores de inventario y decoradores de vitrinas. Pero no todo fue crecimiento fácil. A finales de la década de los 90, Colombia entró en una de las peores crisis económicas de su historia. El sistema financiero colapsó, las tasas de interés se dispararon y el desempleo aumentó drásticamente. El consumo de los hogares se frenó en seco. La gente dejó de comprar ropa y accesorios. La prioridad era la comida y la vivienda. Muchas empresas del sector textil y de confección quebraron. Fue una época oscura donde los letreros de "se arrienda" o "liquidación total" abundaban en los centros comerciales. Para Vélez, la crisis
Fue un golpe duro, pero no mortal. Su estructura financiera conservadora, basada en la reinversión y el bajo endeudamiento, fue su salvavidas. Mientras otros empresarios estaban ahogados pagando intereses bancarios impagables, Juan Raúl tenía margen de maniobra. Sin embargo, las ventas cayeron. Hubo meses donde las tiendas apenas cubrían los costos. Fue necesario apretarse el cinturón, reducir gastos, negociar arriendos y optimizar procesos. En lugar de retraerse y cerrar tiendas, Juan Raúl tomó una decisión contraintuitiva: seguir innovando. Entendió que en tiempos de crisis, el consumidor se vuelve más selectivo. Si iba a gastar dinero, lo haría en algo que valiera la pena, algo duradero. Reforzó el mensaje de calidad. Lanzaron promociones inteligentes, no para regalar el producto, sino para incentivar la compra. Crearon líneas de productos más accesibles, sin sacrificar la esencia de la marca. La crisis también trajo oportunidades. Muchos competidores desaparecieron, dejando espacios vacíos en el mercado y locales disponibles en ubicaciones privilegiadas a precios negociables. Juan Raúl aprovechó para posicionarse mejor. Cuando la economía empezó a recuperarse lentamente a principios del nuevo milenio, Vélez estaba lista para el rebote. Tenía una red de tiendas sólida, un equipo curtido en la dificultad y una marca que había demostrado solidez. La diversificación continuó. Ya no eran solo cinturones, bolsos y zapatos. Empezaron a producir chaquetas de cuero. Una chaqueta de cuero es una inversión importante para cualquier persona. Es una prenda para toda la vida. Fabricarlas requería pieles de gran tamaño y selección perfecta, pues en una chaqueta no se pueden esconder los defectos. Las chaquetas Vélez se convirtieron en un ícono. Eran modernas, con cortes que favorecían la silueta, lejos de las chaquetas pesadas y rígidas de antaño. El concepto de total look, o imagen total, empezó a regir la estrategia de diseño. La idea era que un cliente pudiera entrar a la tienda y salir vestido completamente con la marca, a excepción quizás de los pantalones de tela y las camisas, aunque con el tiempo también incursionarían en la ropa. Querían vender un estilo de vida. El hombre y la mujer Vélez eran personas modernas, trabajadoras, que valoraban lo auténtico y lo natural. El área de diseño se fortaleció. Juan Raúl entendió que no podía hacerlo todo él solo. Contrató diseñadores jóvenes, egresados de las mejores escuelas de diseño del país. Los envió a viajar, a ver qué pasaba en Milán, en Nueva York, en Londres, pero siempre con la instrucción clara de no copiar, sino de interpretar. La identidad colombiana, el trabajo manual, el tejido artesanal debían estar presentes. Querían moda global con alma local. La curtiduría, el proceso de transformar la piel cruda en cuero, se volvió un punto crítico. La calidad del cuero que compraban a terceros a veces fluctuaba. Juan Raúl, fiel a su filosofía de controlar el proceso, empezó a soñar con tener su propia planta de tratamiento de pieles. Quería desarrollar acabados únicos, colores que nadie más tuviera, texturas exclusivas. Esto era un proyecto industrial de gran envergadura, con implicaciones ambientales serias que requerían tecnología de punta para el tratamiento de aguas y residuos. Mientras tanto, la marca empezó a mirar más allá de las fronteras colombianas. Si el producto gustaba tanto en Medellín y Bogotá, ¿por qué no gustaría en otros países vecinos? Empezaron a exportar, primero a través de distribuidores en países como Costa Rica, Panamá y Ecuador. La recepción fue excelente. El cuero colombiano tiene muy buena fama en la región, y Vélez era su mejor embajador. Estas primeras experiencias internacionales sirvieron para entender la logística de exportación, los aranceles y los gustos de otros mercados latinos. La figura de Juan Raúl se consolidó como la de un empresario modelo. A pesar del éxito, seguía siendo un hombre sencillo. Se le podía ver caminando por la fábrica, saludando a los operarios por su nombre, revisando una costura o discutiendo sobre el tono de un tinte. No se encerró en una torre de marfil. Esa cercanía con la base operativa mantenía a la empresa con los pies en la tierra. Los empleados sabían que el dueño conocía el oficio mejor que nadie,
lo que generaba un respeto profesional genuino. La capacitación del personal de ventas se volvió una obsesión. Juan Raúl decía que sus vendedores no vendían productos, sino que asesoraban imagen. Crearon escuelas de formación interna. Les enseñaban sobre los tipos de cuero, cómo cuidarlos, cómo limpiarlos. Un cliente bien informado es un cliente que valora lo que compra. Les enseñaban a combinar colores, a sugerir el bolso adecuado para cada ocasión. El servicio al cliente se convirtió en un pilar tan importante como la calidad del producto. A medida que la empresa crecía, también crecía su impacto social. Generaban cientos de empleos directos y miles de indirectos. Talleres satélites, proveedores de herrajes, empresas de transporte, agencias de publicidad. Todo un ecosistema económico giraba alrededor de la marca. Juan Raúl era consciente de esta responsabilidad. Pagaban salarios justos y prestaciones legales, algo que no siempre era la norma en el sector de la confección. La tecnología informática se integró en todos los niveles, desde el diseño asistido por computador hasta el control de inventarios en tiempo real. La empresa dejó de ser un taller grande para convertirse en una industria moderna. Pero el corazón seguía siendo artesanal. En medio de las máquinas y los computadores, todavía había hombres y mujeres cosiendo a mano los detalles más delicados, trenzando cuero, pintando bordes con pincel. Esa mezcla de tecnología y artesanía, que ellos llamaron artesanía tecnológica, se convirtió en su sello distintivo. El paso de los años no disminuyó la energía de Juan Raúl. Por el contrario, parecía multiplicarse. Siempre estaba pensando en el siguiente paso. ¿Qué más se puede hacer con cuero? ¿Qué nuevos mercados podemos abrir? Su mente no descansaba. La satisfacción de ver a alguien usando un producto Vélez en la calle seguía siendo su mayor recompensa. Pero ahora esa calle podía estar en cualquier ciudad de Colombia o incluso en el extranjero. La marca Vélez se había convertido en un referente de aspiración. Tener un bolso o unos zapatos Vélez era un símbolo de estatus para la clase media emergente. Significaba que a la persona le iba bien, que tenía buen gusto y que apreciaba lo nacional. Ese posicionamiento emocional es lo más difícil de lograr para cualquier marca. Y Vélez lo había conseguido a pulso, sin atajos, construyendo confianza producto a producto, año tras año. Con el cambio de milenio y la consolidación de la marca en el mercado nacional, Juan Raúl Vélez se enfrentó a una encrucijada que define el destino de las grandes casas de moda en el mundo. Hasta ese momento, la empresa diseñaba, confeccionaba y vendía, pero había un eslabón de la cadena que todavía escapaba a su control total: la materia prima. El cuero, el alma de su negocio, seguía siendo comprado a terceros. Aunque tenía excelentes proveedores y relaciones comerciales sólidas, depender de otros implicaba limitaciones. Si Juan Raúl soñaba con un tono de azul específico que había visto en su imaginación, tenía que esperar a que un proveedor lograra desarrollarlo. Si la entrega de las pieles se retrasaba, la producción se detenía. Si la calidad de un lote no era uniforme, se perdía tiempo y dinero en devoluciones. Para un hombre obsesionado con la perfección y la agilidad, esta dependencia se convirtió en un obstáculo para la velocidad que el mercado empezaba a exigir. La moda se estaba acelerando. Los clientes ya no querían esperar 6 meses para ver algo nuevo. Querían novedades cada semana. Para responder a este ritmo frenético sin sacrificar la calidad, Vélez tomó una de las decisiones más audaces de su historia empresarial: la integración vertical hacia atrás. Decidió que no solo sería un fabricante de bolsos y zapatos, sino que se convertiría en un experto curtidor. Decidió fabricar su propio cuero. Este proyecto no era una tarea menor. Montar una curtiembre es una labor industrial de alta complejidad. Requiere conocimientos químicos avanzados, maquinaria pesada y, sobre todo, una gestión ambiental impecable, pues la industria del curtido ha sido históricamente señalada por su impacto en el agua. Juan Raúl no quería una curtiembre cualquiera, quería la mejor de la región. Quería una planta que fuera modelo de tecnología y sostenibilidad. La visión era clara:
Tener la capacidad de recibir la piel cruda y transformarla en un material de lujo, controlando cada paso del proceso, desde el pelambre hasta el acabado final. La construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de pieles, ubicada en el municipio de Amagá, en Antioquia, marcó un hito en la industria colombiana. Fue una inversión multimillonaria en dólares. Se importó tecnología de punta de Italia y España, países líderes en el procesamiento de pieles. Pero más allá de las máquinas, se trató de crear una cultura del cuero propia. Juan Raúl se involucró en la química del color. Pasaba horas con los ingenieros y técnicos buscando texturas únicas. Quería cueros que parecieran envejecidos, cueros con tacto de seda, cueros con grabados que imitaran texturas exóticas. La planta de Amagá le dio a la empresa una ventaja competitiva que pocos rivales en el mundo poseían. Mientras otras marcas tenían que elegir entre los catálogos de cueros que ofrecían los proveedores internacionales, Vélez podía inventar sus propios materiales. Esto permitió que los diseñadores de la marca dejaran volar su creatividad. Si la tendencia de la temporada era el color mostaza, con efecto desgastado, la planta podía producirlo en cuestión de días. Esta agilidad permitió reducir los tiempos de producción drásticamente. La empresa podía reaccionar a las tendencias casi en tiempo real, algo inaudito para la industria del cuero tradicional. El compromiso ambiental se convirtió en un pilar de la nueva era industrial de Vélez. Juan Raúl entendió que el consumidor moderno no solo compraba estética, sino también ética. La nueva planta fue diseñada para tratar el agua utilizada en los procesos y devolverla a la naturaleza en condiciones óptimas, a veces incluso más limpia de lo que entraba. Se implementaron procesos para reducir el uso de cromo y otros metales pesados, apostando por curtidos más vegetales y amigables con el entorno. Esto no solo era responsabilidad social, era un argumento de venta poderoso. La marca podía mirar a los ojos a sus clientes y decirles que sus productos respetaban el planeta. Con el control total de la materia prima, la calidad del producto final alcanzó nuevos niveles de excelencia. Se redujo el desperdicio, ya que se aprovechaba mejor cada centímetro de piel. Los diseñadores aprendieron a trabajar de la mano con los curtidores. Se creó una sinergia creativa, donde la idea del bolso nacía al mismo tiempo que la idea del cuero. Esta integración permitió desarrollar productos más livianos, más suaves y más resistentes. El cuero dejó de ser un material rígido y pesado para convertirse en una segunda piel, flexible y adaptable a la moda contemporánea. Paralelamente a la revolución industrial en la curtiembre, la empresa tuvo que transformar su logística. El volumen de ventas había crecido de tal manera que las bodegas tradicionales ya no daban abasto. Mover millones de unidades al año entre la fábrica, las bodegas y cientos de tiendas requería un cerebro logístico de primer nivel. Se construyó un centro de distribución moderno, automatizado, donde la tecnología informática dirigía el tráfico de mercancía. Cada zapato, cada cinturón y cada bolso tenía un código único que permitía rastrearlo desde que salía de la línea de producción hasta que se vendía en una tienda en Cartagena o en Lima. La expansión internacional cobró una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de exportar excedentes o de tener algunos clientes en el exterior. La marca Vélez empezó a abrir tiendas propias fuera de Colombia, con una estrategia agresiva. Países como Perú, Panamá, Guatemala y Costa Rica vieron llegar el concepto completo de la marca. No eran franquicias tímidas. Eran tiendas insignia ubicadas en los mejores centros comerciales de las capitales latinoamericanas. Juan Raúl quería que la experiencia de compra fuera idéntica en Medellín o en Ciudad de Panamá. El olor, la luz, la música y la atención debían ser consistentes. El reto de administrar una operación multinacional puso a prueba la estructura corporativa. Fue necesario atraer talento ejecutivo de alto nivel. La empresa, que había nacido como un negocio familiar, tuvo que abrirse a la gerencia profesional. Llegaron expertos en finanzas internacionales, en mercadeo global y en recursos humanos. Juan Raúl
con la sabiduría del fundador que sabe cuándo delegar, permitió que estos profesionales aportaran sus conocimientos, aunque siempre mantuvo el control de la visión estratégica y del producto. La esencia no se negociaba, pero la forma de administrar se modernizaba. La diversificación de productos siguió su curso natural. La marca incursionó con fuerza en la línea de viaje. Maletas, morrales y bolsos de viaje de cuero se convirtieron en objetos de deseo para los ejecutivos y viajeros frecuentes. También se fortaleció la línea de accesorios pequeños, billeteras, portadocumentos, estuches para tecnología. Se entendió que el cuero podía estar presente en todos los aspectos de la vida diaria. Incluso lanzaron líneas de decoración para el hogar y colaboraciones especiales con artesanos de otras disciplinas. Uno de los mayores desafíos que enfrentó la empresa en esta etapa de crecimiento masivo fue mantener el carácter artesanal. ¿Cómo producir miles de bolsos al mes sin que parezcan hechos por robots? La respuesta de Juan Raúl fue lo que él denominó la artesanía industrial. A pesar de tener máquinas de corte láser y sistemas automatizados, la empresa mantuvo procesos manuales en los puntos críticos de la calidad. El armado final, el pulido de los bordes, el tejido de las manijas y la aplicación de tintes especiales se seguían haciendo a mano. Para lograr esto, Vélez tuvo que convertirse en una escuela. El oficio de marroquinero se estaba perdiendo. Los jóvenes no querían aprender oficios manuales. La empresa creó programas de formación interna para enseñar el arte del cuero a nuevas generaciones. Cientos de personas, muchas de ellas madres, cabeza de familia o jóvenes sin experiencia, entraron a la empresa para aprender un oficio digno. La planta de producción se llenó de vida humana. No era una fábrica fría y gris. Era un lugar vibrante donde se sentía el orgullo de hacer las cosas bien. Juan Raúl solía decir que sus máquinas más importantes eran las manos de su gente. La marca también empezó a segmentar su mercado. Entendieron que no todos los clientes eran iguales. Crearon colecciones limitadas, productos de nicho y líneas más juveniles para atraer a un público que veía el cuero como algo de viejos. La moda boho chic, con flecos y texturas naturales, atrajo a las mujeres jóvenes. Los diseños urbanos y funcionales atrajeron a los hombres profesionales. Vélez dejó de ser una marca de productos básicos para convertirse en una marca de moda pura, que marcaba tendencias en lugar de seguirlas. El reconocimiento de la marca trascendió lo comercial. Juan Raúl Vélez empezó a ser reconocido como uno de los empresarios más importantes de Colombia. Recibió premios y distinciones por su labor empresarial y por la generación de empleo. Sin embargo, él huía del protagonismo mediático. Prefería que sus productos hablaran por él. Rara vez daba entrevistas y cuando lo hacía, hablaba de su equipo y de su pasión por el cuero, no de sus logros financieros. Esa humildad genuina generó una conexión emocional muy fuerte con el público colombiano, que veía en él un ejemplo de que se puede triunfar trabajando honestamente. La infraestructura física de la empresa se consolidó en un gran complejo industrial en Medellín. Allí se centralizaron las operaciones de diseño, administrativa y parte de la producción. Entrar a este complejo era entrar al universo Vélez. El edificio respiraba creatividad. Había salas de diseño llenas de bocetos, muestras de cuero de todos los colores imaginables y prototipos de las próximas colecciones. Era el cerebro desde donde se comandaba un ejército de artesanos y vendedores. A nivel financiero, la empresa alcanzó cifras récord. La facturación crecía a doble dígito año tras año. La reinversión seguía siendo la regla de oro. Cada dólar ganado se destinaba a abrir nuevas tiendas, a mejorar la tecnología de la planta o a capacitar al personal. La solidez financiera de la compañía le permitió navegar las fluctuaciones de la economía global y la volatilidad del precio del dólar, que afecta directamente el costo de los insumos importados y la rentabilidad de las exportaciones. La competencia internacional intentó entrar al mercado colombiano con fuerza. Marcas globales de moda rápida y lujo accesible llegaron a los centros comerciales.
Pero Vélez tenía una ventaja que el dinero no podía comprar: el conocimiento profundo del gusto local y una relación calidad-precio imbatible. Un bolso de una marca europea similar podía costar 3 o 4 veces más que uno de Vélez, sin ofrecer necesariamente mejor calidad. La marca nacional defendió su territorio con producto y servicio, demostrando que lo local podía competir de tú a tú con lo global. La cultura del retouching, o retoque final, se institucionalizó en la fábrica. Antes de empacar cualquier producto, este pasaba por una zona donde artesanos expertos, pincel en mano, corregían cualquier imperfección en el color, brillaban el cuero y aseguraban que la pieza fuera perfecta. Este paso, costoso y lento, era el sello de garantía de Juan Raúl. Él sabía que el cliente notaba la diferencia, aunque no supiera técnicamente por qué ese zapato se veía mejor que el de la competencia. Era el alma puesta en el detalle. A medida que avanzaba la primera década del siglo XXI, Vélez ya no era un proyecto, era una institución. Había logrado algo que muy pocas empresas familiares logran: escalar el modelo de negocio sin perder la esencia. La familia Vélez seguía al frente, pero la empresa funcionaba como una corporación moderna. Los hijos de Juan Raúl empezaban a involucrarse en el negocio, aprendiendo desde abajo, tal como lo había hecho su padre, asegurando así el relevo generacional y la continuidad de la visión. El cuero, esa materia prima que había fascinado a Juan Raúl desde su juventud, se había convertido en el lienzo sobre el cual había pintado una historia de éxito. Pero él sabía que el mundo estaba cambiando rápido. La tecnología digital, el comercio electrónico y las nuevas conciencias de consumo planteaban retos inéditos. La empresa había conquistado el mundo físico, las tiendas de ladrillo y cemento, pero se avecinaba una nueva frontera: el mundo virtual. Además, la presión por la sostenibilidad ambiental se haría cada vez más fuerte. La llegada de la segunda década del siglo XXI trajo consigo una revolución silenciosa que sacudió los cimientos del comercio mundial. Internet, que hasta hacía poco parecía una herramienta de consulta o comunicación, se había transformado en el mercado más grande del planeta. Para una empresa como Vélez, fundamentada en la experiencia sensorial del cuero, esto representaba un desafío monumental. Juan Raúl Vélez había construido su imperio basándose en que el cliente pudiera tocar la suavidad de una napa, oler el aroma inconfundible de la piel curtida y probarse el zapato para sentir su confort. ¿Cómo se podía trasladar esa experiencia a una pantalla fría de computador o a un teléfono celular? El escepticismo inicial era comprensible. Muchos expertos de la vieja guardia decían que el lujo y la moda artesanal no se venderían bien por Internet, que la gente necesitaba el contacto físico con el producto. Sin embargo, Juan Raúl, con esa intuición que siempre le permitió ver más allá de la curva, entendió que negarse a la tecnología era condenarse al olvido. Las nuevas generaciones ya no iban tanto a los centros comerciales a vitrinear, lo hacían desde la comodidad de sus sofás. Si la marca no estaba en sus teléfonos, simplemente no existía para ellos. La decisión de lanzar la tienda en línea no fue un simple trámite técnico, fue una reinvención cultural dentro de la compañía. Requirió cambiar la mentalidad de todos, desde los vendedores, en las tiendas físicas, que veían a la web como una competencia desleal, hasta los logísticos que ahora tenían que aprender a despachar un solo cinturón a un pueblo remoto, en lugar de grandes cajas, a las sucursales. Se creó un equipo dedicado exclusivamente al comercio electrónico. Fotógrafos, diseñadores gráficos y programadores empezaron a poblar las oficinas, mezclándose con los curtidores y zapateros. El reto principal fue visual. Había que fotografiar el cuero de tal manera que el cliente casi pudiera sentir su textura a través de la pantalla. Se invirtió en estudios de fotografía de alta calidad para capturar los detalles del grano de la piel, el brillo de los herrajes y la precisión de las costuras. Las descripciones de los productos tuvieron que volverse literarias, explicando con palabras lo que antes explicaba el tacto. La tienda virtual se convirtió en la vitrina más grande de la marca, abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. La logística de la última milla se volvió una obsesión.
Juan Raúl sabía que la paciencia del cliente digital es mínima. Si alguien compraba un bolso un lunes, lo quería tener en sus manos el miércoles. La empresa tuvo que afinar sus procesos de despacho. El centro de distribución se adaptó para manejar miles de pedidos individuales. Se integraron los inventarios de las tiendas físicas con el de la tienda virtual. Si un cliente en la costa atlántica pedía unos zapatos y estos no estaban en la bodega central, el sistema buscaba en la tienda más cercana para enviarlos desde allí. Esta estrategia omnicanal permitió que la marca fuera eficiente y rápida, compitiendo con los gigantes del comercio electrónico global. Mientras la empresa navegaba las aguas digitales, en el mundo físico se gestaba una transformación igual de profunda: la sostenibilidad. La conciencia ambiental de los consumidores estaba despertando. Ya no bastaba con que un producto fuera bonito y duradero. Tenía que ser responsable. La industria del cuero, históricamente, había tenido una mala reputación por el uso de químicos y el consumo de agua. Juan Raúl, consciente de que el futuro de su negocio dependía de la aceptación social, decidió que Vélez se convertiría en un referente mundial de cuero sostenible. La planta de curtiembre en Amagá, Antioquia, fue el epicentro de esta revolución verde. No se trataba de cumplir las normas ambientales básicas para evitar multas. Se trataba de ir mucho más allá. Se implementaron plantas de tratamiento de aguas residuales con tecnología biológica avanzada. El objetivo era devolver el agua a la naturaleza más limpia de lo que se tomaba. Los visitantes de la planta se sorprendían al ver que, al final del proceso de tratamiento, el agua era tan clara que podía albergar vida. Se redujo drásticamente el uso de cromo y metales pesados en los procesos de curtido, sustituyéndolos por taninos vegetales y extractos naturales que, aunque eran más costosos y requerían procesos más lentos, producían un cuero más amigable con el medio ambiente y con la piel del usuario. Este ecocuero se convirtió en un estandarte de la marca. Las campañas publicitarias empezaron a educar al consumidor sobre la diferencia entre el cuero sintético, derivado del petróleo y altamente contaminante por su lenta degradación, y el cuero natural tratado responsablemente, que es un subproducto de la industria alimentaria y es biodegradable. La empresa también lanzó iniciativas de economía circular. Entendieron que la moda no debía ser desechable. Se crearon talleres de restauración dentro de la misma compañía. Los clientes podían llevar sus bolsos o chaquetas viejas para que fueran reparados, pintados y renovados. Esta iniciativa, llamada restauración, iba en contra de la lógica del consumo rápido que imperaba en el mundo, donde se motiva a tirar y comprar nuevo. Vélez apostó por la longevidad. Un bolso Vélez debía ser un compañero de vida, no una compra de temporada. Esto reforzó la conexión emocional con los clientes, quienes valoraban que la marca cuidara sus tesoros personales. La expansión internacional continuó, pero con una estrategia más selectiva. Se consolidaron mercados en Perú, Panamá, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. La marca entendió que para triunfar afuera, no podía simplemente exportar productos colombianos. Tenía que convertirse en una marca global con raíces latinas. Los diseños se adaptaron sutilmente a los gustos de cada país, pero manteniendo el ADN de la marca. Se abrieron tiendas en ubicaciones estratégicas, compitiendo codo a codo con marcas europeas y norteamericanas. El nombre Vélez empezó a sonar con respeto en las ferias de moda de Milán y Nueva York, no solo como un comprador de insumos, sino como un jugador relevante en la industria del cuero. La diversificación de productos llegó a niveles inéditos. Se lanzó la línea Fly Up, enfocada en el viajero moderno. Maletas rígidas con detalles en cuero, morrales ergonómicos con compartimentos para tecnología y accesorios de viaje diseñados para la funcionalidad. Juan Raúl, viajero incansable, sabía exactamente lo que necesitaba una persona que pasa horas en aeropuertos. Quería que sus productos resolvieran problemas reales, que fueran ligeros, resistentes y fáciles de llevar, pero sin perder la elegancia. También se incursionó en el mundo de las mascotas. La línea para perros, con collares, correas y hasta camas de cuero,
fue un éxito rotundo. La gente, que cada vez trataba más a sus mascotas como hijos, estaba dispuesta a invertir en accesorios de alta calidad para ellos. Fue un movimiento inteligente que abrió un nuevo nicho de mercado y mostró la capacidad de la marca para leer las tendencias socioculturales. La experiencia en las tiendas físicas se redefinió por completo. Las tiendas dejaron de ser simples almacenes para convertirse en talleres de experiencias. Se introdujeron máquinas de personalización láser y de grabado. El cliente podía comprar una billetera y pedir que grabaran sus iniciales o un mensaje especial en ese mismo instante. Podían elegir parches, remaches y colores para hacer su producto único. Esta personalización masiva devolvió el sentido artesanal a la compra. El cliente se sentía parte del proceso de creación, co-diseñando su propio accesorio junto con la marca. El relevo generacional empezó a hacerse más visible en la estructura directiva. Los hijos de Juan Raúl y Ana María, quienes habían crecido entre rollos de cuero y cajas de zapatos, empezaron a asumir roles de liderazgo. No llegaron a mandar por derecho de sangre. Tuvieron que ganarse el respeto trabajando en diferentes áreas de la compañía. Su visión joven, conectada con las tendencias globales y la tecnología, complementó la sabiduría y la experiencia de los fundadores. Se formó una amalgama perfecta entre la tradición y la innovación. La empresa alcanzó una cifra impresionante de empleados, superando los 3,000 colaboradores directos. Lo más notable era el alto porcentaje de mujeres en la nómina, muchas de ellas madres cabeza de familia. La labor social de la empresa se enfocó en el bienestar de su gente. Se crearon fondos de empleados, programas de vivienda y becas de estudio. Juan Raúl siempre sostuvo que una empresa no son sus máquinas ni sus edificios, sino las personas que la conforman. Mantuvo la política de puertas abiertas, escuchando las necesidades de sus trabajadores y buscando formas de mejorar su calidad de vida. La marca también empezó a colaborar con artistas y diseñadores externos para crear colecciones cápsula. Estas ediciones limitadas, que fusionaban el arte con la marroquinería, se convertían en objetos de colección instantáneos, bolsos pintados a mano, intervenciones artísticas sobre chaquetas de cuero, diseños inspirados en la flora y fauna colombiana. Estas colaboraciones refrescaban la imagen de la marca y atraían a un público más artístico y vanguardista que buscaba exclusividad. La competencia con las marcas de fast fashion o moda rápida, que producían imitaciones de cuero a precios muy bajos, fue feroz. Vélez no podía competir en precio con un bolso de plástico hecho en masa en Asia. Su defensa fue la educación y la calidad extrema. Se esforzaron por explicar al cliente por qué un producto de cuero legítimo costaba lo que costaba. El tiempo de crianza del animal, el proceso complejo de curtido, la mano de obra experta, la durabilidad de años frente a la de meses. Esta estrategia de transparencia funcionó. El consumidor colombiano, cada vez más informado, aprendió a valorar la inversión en calidad sobre el gasto en cantidad. La tecnología también se aplicó al diseño de producto. Se empezaron a usar escáneres 3 dimensiones para diseñar las hormas de los zapatos, asegurando un ajuste perfecto. Se investigó en cueros hidrofugados, que repelían el agua y la suciedad, y en cueros con tratamientos antibacterianos para el interior del calzado. La innovación técnica se puso al servicio del confort. Un zapato Vélez no solo tenía que verse bien, tenía que poder usarse durante una jornada de 10 horas sin cansar el pie. A finales de la década, la empresa había logrado consolidar un ecosistema de marca poderoso. Tenían el control de la materia prima con su curtiembre modelo, tenían una red de más de 250 tiendas propias en varios países, tenían una tienda en línea robusta y creciente, y tenían una base de clientes leales que se autodenominaban amantes del cuero. La facturación anual se contaba por cientos de millones de dólares, convirtiendo a ese pequeño emprendimiento de tijeras y retazos en una de las compañías de moda más grandes de la región. Sin embargo, el mundo estaba a punto de enfrentar un desafío que nadie había previsto. Una crisis sanitaria global se asomaba en el horizonte, amenazando con cerrar el comercio y paralizar la economía.
La solidez que Juan Raúl Vélez había construido durante más de 30 años estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más severa posible. La estructura vertical, los miles de empleados y los costos fijos de cientos de locales, que eran su mayor fortaleza en tiempos de bonanza, podían convertirse en su mayor debilidad en tiempos de cierre total. El año 2020 marcó la prueba más dura en la historia de Cueros Vélez. La llegada de la pandemia y el cierre obligatorio del comercio físico amenazaron con paralizar una empresa que dependía de sus cientos de tiendas para vivir. Ante la incertidumbre, Juan Raúl Vélez y su familia tomaron una decisión basada en sus principios: proteger el empleo. En lugar de despedir masivamente, transformaron rápidamente sus líneas de producción para fabricar tapabocas y trajes de protección médica, manteniendo la planta activa y útil para la sociedad. En medio del encierro, el canal digital se convirtió en el salvavidas de la compañía. La tienda en línea, que venían fortaleciendo años atrás, experimentó un crecimiento explosivo. La empresa tuvo que reinventar su logística en tiempo récord para despachar miles de pedidos a los hogares, adaptando también sus productos a las nuevas necesidades de comodidad y home office de los clientes. Con la reapertura, Vélez no solo recuperó su terreno, sino que aceleró su compromiso con la sostenibilidad. Entendieron que el consumidor pospandemia exigía responsabilidad ambiental. La curtiembre de Amagá se consolidó como un referente ecológico, obteniendo certificaciones internacionales y produciendo cueros con procesos limpios, lo que les permitió exportar no solo productos, sino una filosofía de lujo consciente. La expansión internacional continuó con una estrategia híbrida, combinando tiendas físicas en Latinoamérica con una fuerte entrada al mercado de Estados Unidos a través de plataformas digitales como Amazon. Simultáneamente, la marca diversificó su portafolio hacia el estilo de vida, lanzando líneas exitosas para el hogar y mascotas, demostrando que el cuero tiene cabida en todos los espacios cotidianos. Finalmente, la estructura de la empresa maduró hacia un relevo generacional. Los hijos de Juan Raúl asumieron roles de liderazgo, inyectando visión moderna y tecnológica, mientras el fundador pasó a ser un mentor y guardián de la esencia artesanal. Hoy Cueros Vélez es una multinacional que factura millones de dólares y emplea a miles de personas, pero que sigue fiel a su origen. Aquel sueño que comenzó con unas simples tijeras y que demostró que con disciplina y pasión lo local puede conquistar el mundo.